Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa y hoy vamos a estar hablando sobre la vida de uno de los apóstoles. Un apóstol, un gran hombre de Dios, su nombre es Felipe, que significa el que ama a los caballos. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, o en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 46, la Biblia dice después de que Natanael habla con Felipe, dice de la siguiente manera: y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Mire qué tremenda esta expresión. Me encanta esta expresión porque esto nos deja saber la vida de este hombre. Nos da a conocer que él prácticamente quería hablarle a otros de Jesús. Esta es una actitud que nosotros debemos de tomar en todo momento. Él era un pescador de hombres también, porque él les dijo, ven, vamos, y te voy a llevar al maestro. Y yo creo que esta es la actitud que debemos de tomar cada persona, nosotros poder llevar a las personas a Jesús. Pero vamos a hablar específicamente de Felipe el apóstol, sin antes mencionar que en la Biblia hay 4 hombres diferentes llamados Felipe. Felipe era el nombre de 2 de los hijos del rey Herodes, el grande de diferentes esposas, donde lo menciona en Lucas 3:1 y Mateo 14:3. Los otros 2 que se llaman Felipe en la Biblia eran siervos de Cristo y fundamentales en la iglesia primitiva. Felipe el discípulo y apóstol de Cristo y Felipe el evangelista. La Biblia menciona a varios de estos hombres de Dios en la Biblia y estos 2 últimos fueron muy importantes, hicieron grandes cosas en el reino de Dios. El llamado de Felipe lo encontramos en San Juan capítulo 1 versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mire qué tremendo. Jesucristo usaba muchas veces esta expresión, sígueme, y el seguir a Jesús implicaba muchas cosas, y esta era una determinación que tenían que tomar en ese momento, y Felipe lo hizo, como los otros discípulos. Entonces nosotros encontramos esto, que cuando encontró a Jesús, él le dijo, sígueme, y después que Felipe empezó a seguir a Jesús, él empezó a accionar. A mí me llama la atención todo esto, porque muchos de nosotros nos convertimos al Evangelio y cuando nos convertimos al Evangelio tenemos una pasión, un deseo por evangelizar a otros, porque otros se conviertan, porque otros reciban a Cristo, porque otros experimenten el amor de Dios. Y esta era la experiencia de este hombre. Él quería que otros experimentaran el amor de Dios. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 46 nos dice la palabra, el versículo que acabamos de leer, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ven. Porque cuestionaban el ministerio de Jesucristo y lo cuestionaban porque era de un pueblito donde no tenía mucha esperanza. Pero no importa del lugar de donde usted venga, lo importante es que usted cumpla con el propósito de Dios. Y era lo que estaba pasando con este hombre. Ellos tenían cierta desconfianza y decían, bueno, ¿Jesucristo puede hacer esto? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesucristo les enseñó que definitivamente cuando tú tienes un propósito se puede ver la diferencia. Entonces, aquí lo que me llama la atención más que todo es que Felipe les enseñó que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. O sea, definitivamente Felipe empezó a llevar personas a Cristo. Y esto es lo que sucede muchas veces con nosotros, que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro, vamos a llevar a personas a Cristo. De ahí nosotros encontramos en otro versículo bíblico, encontramos que Felipe también, dice en el versículo 20 al 22 del capítulo 12 de San Juan, dice la Biblia de la siguiente manera.
había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Miren qué tremendo, la gente sabía quién era Felipe. Entonces ellos venían a él y él venía y los llevaba a Jesús. O sea, prácticamente la gente te va a conocer. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú andas con Jesús, la gente va a reconocer eso y va a preguntar. Yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión de que han venido personas y se han acercado y dicen: bueno, yo creo que tú vas a la iglesia, me gustaría que me lleves. Yo creo que tú estás sirviéndole al Señor, me gustaría que hagas una oración por mí. Y esto era lo que estaba sucediendo con Felipe. El estar con Jesús, el ser uno de los apóstoles, el ser un hombre de Dios, esto atraía a la gente y reconocía que él había estado con el maestro, porque esto va a suceder, la gente va a reconocer que has estado con el maestro. Felipe también lo encontramos en la Biblia, que fue uno de los que contó lo que tenían, el dinero, la abundancia que tenían en ese momento, o podríamos decirlo, la escasez, porque no alcanzaba para sostener o alimentar a las personas, donde Jesús hizo uno de sus grandes milagros. Nosotros encontramos que Felipe calculó la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a los 5,000. En San Juan capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia de la siguiente manera: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire qué tremendo. Aquí vemos a Felipe viendo la realidad, contando la realidad, y que su fe no era tan grande. Él dijo: esto no va a alcanzar, esto no va a ayudar a que logremos ver lo que queremos ver. Pero déjame decirte algo, Dios le dio una lección a él y a todos los discípulos ahí. Ahí había una enseñanza, porque con eso que tenían, con lo que le trajeron a Jesús, se le multiplicó. Ese dinero era muy poco, pero los panes y los peces y la multiplicación que hizo Jesucristo, donde les multiplicó todo, ahí yo estoy seguro que la fe de Felipe no fue la misma después de esa. Él tenía una realidad que eran los 200 denarios. Él contó lo que tenían, con lo que contaban. Pero Jesucristo los quería llevar a una experiencia más allá, y eso fue lo que hizo con este hombre. Después en la Biblia encontramos a Felipe en la última cena. Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, provocando que Jesús dijera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el versículo 8 de San Juan capítulo 14 vemos este episodio. Dice la Biblia: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire qué tremendo. Felipe quería evidencia. Le dijo: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Qué tremendo. Este hombre aprovechaba la oportunidad para tener encuentros con Jesús, para tener una experiencia con Él. Y la última vez en que encontramos a este Felipe es en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Qué aprendemos de este gran hombre de Dios? Aprendemos que fue un hombre que se determinó a servirle a Jesús y a seguirlo a precio de todo. En segundo lugar, aprendemos que él, después de su conversión, empezó a llevar a otros a Cristo. Y esto es lo que a mí me llama la atención más de él, que fue un pescador de hombres, que llevó a otros a Cristo, que no se quedó estancado, sino que no dijo: bueno, solo voy a seguir a Jesús, sino que empezó a ganar gente para Cristo. Otra de las características que aprendemos de él como líder es que era un líder diligente. Cuando había que contar dinero, tuvo que hacerlo. Cuando había que hacer esto o aquello, tuvo que hacerlo. Entonces era una persona diligente. Y lo último que podríamos
llamar la atención basado en los versículos bíblicos que hemos visto es que era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios. Estaba en el aposento alto y él estaba orando juntamente con los otros discípulos. Un hombre de oración y de obediencia, porque recordemos que Jesucristo les dijo, vayan y esperen, y así lo hicieron. Así que yo creo que tú puedes ser el próximo Felipe de esta generación. Que Dios te use para conquistar, que Dios te use para bendecir y sobre todo para traer a otros a los pies de Jesucristo. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.